Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a la última sesión de los talleres PAES 2020. Y el tema que hablaremos hoy está relacionado con el efecto del alcohol y las drogas sobre el cerebro. Pero antes, como todas las sesiones, haremos la retroalimentación de la guía anterior. ¿De qué se trataba esta guía? Tenía que ver con el sistema endocrino. ¿Ya? La primera pregunta tenía una relación con cuál o qué tipo de glándulas son las que liberan las hormonas al torrente sanguíneo. ¿Ya? Y yo le había mostrado que existían dos tipos de glándulas, ¿ya? Unas que eran exocrinas, o sea que expulsaban moléculas hacia, ya sea afuera del cuerpo, ¿ya? O hacia los órganos internos como el intestino, por ejemplo, el estómago, ¿ya? O, por ejemplo, las glándulas salivarias, ¿ya? Que liberan moléculas al interior de la boca, ¿ya? Pero habían otras glándulas que eran las glándulas endocrinas. Y estas glándulas son las que se encargan de liberar las moléculas, en este caso las hormonas, al torrente sanguíneo. Entonces la alternativa correcta en este caso era las glándulas endocrinas. La segunda pregunta tenía que ver con la estructura de las hormonas, ¿ya? Y yo les mostré que habían tres tipos de hormonas, ¿ya? Algunas que eran de tipo peptídica o proteica, ¿ya? Que estaban formadas por aminoácidos. Habían otras de tipo aminas y otras de tipo esteroidal, que provenían del colesterol, ¿ya? Se les daban todas las opciones y también estaba la opción de poner todas las anteriores. Entonces, esa era la opción correcta, ¿ya? Porque se les mencionaban los tres tipos de estructura. La tercera pregunta preguntaba por cuál era la función que tenía la insulina y el glucagón en el organismo, ¿ya? Si se recuerdan, yo les mostré que estas dos hormonas están encargadas de controlar los niveles de glucosa. Cuando la glucosa estaba alta en la sangre, ¿ya? Se liberaba insulina para disminuir la cantidad de glucosa. Y cuando estaba baja, se liberaba glucagón, ¿ya? Entonces, la respuesta era controlar los niveles de glucosa sanguínea. La cuarta pregunta decía, ¿cuál de las siguientes funciones no es controlada por hormonas que son liberadas por la hipófisis anterior? Yo les mostré todas las hormonas que se liberaban por la hipófisis, ¿ya? Y habían algunas que se liberaban por la adenohipófisis, ¿ya? Que es la hipófisis anterior, y habían dos que se liberaban en la neurohipófisis, ¿ya? Que es la oxitocina y la ADH, ¿ya? Estas cumplen distintas funciones. Y entre todas las funciones que se les mencionaban, la mayoría de las funciones tenían que ver con hormonas que liberaban de la hipófisis anterior. Pero había una de las funciones, que era esta, ¿ya? Las contracciones uterinas, que esa es controlada por una hormona que se libera por la hipófisis posterior, ¿ya? Entonces, esa era la respuesta correcta. Que decía, ¿cuál de las funciones no es controlada por las hormonas que se liberan por la hipófisis anterior? Y finalmente, como eran 5 preguntas nomás, la última yo les preguntaba por el cortisol. ¿Dónde es liberado? ¿Ya? Y si se recuerdan, yo les mostré que el cortisol era una hormona que se liberaba después de ser activado todo el eje hipotálamo, hipófisis, ¿ya? Adrenal, en este caso. Al activar la glándula suprarrenal, se libera el cortisol. Y específicamente es liberado por la corteza suprarrenal. ¿Ya? Pero en la alternativa en la pregunta decía la glándula suprarrenal. Esa era la respuesta correcta. Y bueno, comencemos con la última sesión entonces. El objetivo de esta sesión
es conocer el mecanismo de acción biológico del alcohol y de diversas drogas sobre nuestro cerebro. ¿Ya? Había pensado primero ponerla sobre el organismo, pero en realidad no alcanzamos a ver tanta materia y quería darle una visión general sobre cómo o dónde están actuando principalmente las drogas, lo que hace que produzcan diversos efectos sobre nuestro comportamiento. ¿Ya? Para comenzar explicándoles, tenemos que ir primero al cerebro. ¿Ya? Y en el cerebro, si se fijan, aquí se les muestra varias como rutas, ¿ya? Que comienzan en ciertas áreas, ¿ya? Y se distribuyen a lo largo de distintas partes del cerebro, ¿ya? Aquí aparecen flechas como que van hacia distintos lugares, ¿ya? Entonces en azul se muestran las vías dopaminérgicas, ¿ya? La dopamina es un neurotransmisor que es liberado en ciertas regiones del cerebro o por ciertas neuronas del cerebro. Y hay otro neurotransmisor que es la serotonina, ¿ya? Que también es liberado por el cerebro y cumple otras funciones, ¿ya? Y las vías, si se fijan, son distintas. Acá en azul se muestran las vías que tienen que ver con la dopamina, ¿ya? Que comienzan acá en el área tegmental ventral, y esas neuronas tienen unos axones que llegan a otras áreas del cerebro, como la corteza prefrontal, por ejemplo, ¿ya? O el núcleo accumbens. Entonces, estas neuronas van a liberar dopamina y van a controlar distintas funciones globalmente. O sea, no por liberar dopamina en ese lugar específico va a cumplir una función, sino que el conjunto del funcionamiento del cerebro, pero principalmente guiado por esta señalización, va a generar estas funciones que tienen que ver, por ejemplo, con la motivación, el placer, ¿ya? La compulsión, por ejemplo. Esas funciones están relacionadas con la señalización dopaminérgica. O sea, siempre que se libera dopamina, tiene que ver o va a ser, va a estar relacionada con estas funciones, ¿ya? O estos comportamientos, se podría decir. ¿Ya? En cuanto a la serotonina, cuando es liberada, está relacionada con el temperamento, también tiene algunas vías que están relacionadas con la memoria, con el sueño, ¿ya? También. Y así, o sea, estas no son todas las funciones, pero son funciones que están relacionadas con estos dos neurotransmisores que son importantes, como los vamos a ver ahora en, en el efecto que van a tener ciertas drogas cuando actúan sobre los receptores para estos neurotransmisores, ¿ya? Y tienen un esquema como general de qué es lo que está ocurriendo, ¿ya? Tanto con la dopamina o la serotonina y la norepinefrina también, que es la noradrenalina, que también era una hormona, si se acuerdan, ¿ya? Pero también es liberada en el cerebro como un neurotransmisor. Y acá se muestra cuando están en déficit, ¿ya? Se generan ciertas características, ¿ya? Que están relacionadas con la depresión, por ejemplo, cuando está en baja la norepinefrina y la dopamina, sobre todo, ¿ya? Y en el caso de una baja de serotonina, está relacionada, por ejemplo, con el desorden obsesivo compulsivo, ¿ya? Y cuando están en exceso, produce otros efectos, como por ejemplo, en el caso de la dopamina, las alucinaciones, psicosis, por ejemplo, ¿ya? O en el caso de la noradrenalina, angustia, ansiedad, ¿ya? Pero tampoco podemos verlos todos, entonces nos vamos a enfocar en estos dos, que es la dopamina y la serotonina, ¿ya? Entonces vamos a comenzar primero por la dopamina, ¿ya? Como les mostré antes, esas son las vías dopaminérgicas
que van a comenzar en el área tegmental ventral, ¿ya? Ahí están los somas de las neuronas que van a liberar dopamina, y sus axones van a llegar a distintas regiones del cerebro, principalmente la corteza prefrontal, ¿ya? Y al núcleo accumbens. Estas vías que son dopaminérgicas están relacionadas con un circuito que se llama el circuito de recompensa, ¿ya? Y este circuito involucra el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal, ¿ya? Entonces, este circuito tiene que ver con cuando, por ejemplo, uno recibe un premio por algo, ¿ya? Una recompensa, o come algo rico, por ejemplo, ¿ya? Y uno siente que, que es como un premio para uno, ¿ya? Por eso se llama circuito de recompensa, porque es algo que es como que uno ganara algo al realizar dicha acción, ¿ya? O están haciendo algo por uno que a uno lo hace sentir recompensado, ¿ya? Y esa sensación se debe a que se activa este circuito, o sea, se empieza a liberar dopamina desde estas regiones, ¿ya? Y activa estas otras áreas, ¿ya? ¿Cómo se liberan? O sea, yo le expliqué que había un tipo de comunicación celular que ocurría en las neuronas, que es la señalización sináptica, ¿ya? Y esto ocurría donde se conectan una neurona con otra, ¿ya? Que puede ser en el terminal de una neurona, que es el axón, ¿ya? Con la dendrita de otra, donde hayan conexiones sinápticas, que puede ser dendrita de dendrita, axón de dendrita, por ejemplo, o axón axón, ¿ya? Va a estar ocurriendo esto. Una de las células, que es la neurona presináptica, ¿ya? Que va a ser la que va a liberar el neurotransmisor, ¿ya? Tiene todo el mecanismo que habíamos visto que está relacionado con la liberación de moléculas, ¿ya? Entonces, las vesículas que contienen el neurotransmisor se van a funcionar con su membrana y va a liberar la molécula a este espacio que está entre las dos neuronas, ¿ya? Y va a activar los receptores que están en la neurona contigua, que es la neurona postsináptica, ¿ya? Ahora, estas moléculas van a activar, los neurotransmisores en este caso, van a activar estos receptores, pero siempre va a quedar un exceso. Y ese exceso tiene que ser recapturado para que no haya una sobreactivación de los receptores, por ejemplo, ¿ya? Y para ser reutilizados también, ¿ya? Entonces hay ciertas moléculas que son transportadores que recapturan estas moléculas, ¿ya? Y puedan ser utilizados de nuevo para generar nuevas moléculas de neurotransmisores. O sea, se libera la cantidad justa para activar ciertos procesos y el resto se recaptura, ¿ya? Ese es un funcionamiento normal, ¿ya? Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en el caso de la señalización de dopamina, que es la que estamos hablando? En el caso de la dopamina, se libera, bueno, está todas las moléculas de dopamina acá, como ven en las vesículas, voy a poner el cursor, se liberan al espacio sináptico y estas moléculas van a activar los receptores de dopamina, produciendo un efecto en la neurona postsináptica, ¿ya? Ese es el mecanismo normal de la señalización de la dopamina. Y también el exceso de dopamina es recaptado por estos transportadores, ¿ya? Para ser reutilizada. Ahora, ¿qué pasa? Que hay drogas, por ejemplo, como la cocaína, ¿ya? Que estas van a actuar sobre el transportador de dopamina en este caso, ¿ya? Y van a bloquear estos transportadores. Entonces, al estar bloqueado, no se puede recaptar esta dopamina
que queda libre, entonces va a haber un exceso de dopamina. O sea, va a haber mucha dopamina en este espacio sináptico. Y eso va a provocar que haya una sobreestimulación de estos receptores. ¿Ya? Si se fijan acá, la forma de la molécula de dopamina con respecto a la molécula de cocaína es muy distinta. ¿Ya? Si fuera parecida a la molécula de dopamina, podría actuar sobre los receptores de dopamina teniendo alguna función. ¿Ya? Pero en este caso, esta molécula tiene una mayor afinidad por los transportadores de dopamina. Entonces lo que hace en este caso es inhibir la recaptación de la dopamina y eso genera que haya mucha más dopamina en el medio. Pero hay otras drogas, por ejemplo, si se fijan esta, que son las anfetaminas, tienen una forma bastante similar a la dopamina. ¿Ya? Y esta tiene afinidad, en este caso, por el receptor de dopamina. Entonces, este tipo de drogas va a actuar sobre los receptores de dopamina activándolos de distintas maneras. ¿Ya? O sea, cada molécula que se une al receptor con cierta afinidad va a producir un cambio conformacional en la molécula y la va a activar. ¿Ya? Ahora, estos cambios pueden ser diferentes dependiendo de la molécula que se esté uniendo. ¿Ya? Y algunos producen más efecto y otras producen menos efecto. ¿Ya? Todos los fármacos que se utilizan para tratar patologías que tienen que ver con trastornos del comportamiento, ¿ya? Son fármacos que actúan sobre estos receptores. ¿Ya? Los receptores de dopamina, los de serotonina que vamos a ver también, y su efecto va a depender de la afinidad que tengan estas moléculas por sus receptores. ¿Ya? La serotonina, por su lado, también tiene un mecanismo similar a la dopamina para señalizar. ¿Ya? También es sintetizada en la neurona presináptica, ¿ya? Se acumula en las vesículas y es liberada al medio extracelular. ¿Ya? Y ahí va a actuar sobre sus receptores que están en la neurona postsináptica. ¿Ya? Y también puede tener autorreceptores. ¿Ya? En este caso. O sea, la misma neurona puede generar una señalización de tipo autocrina en este caso, ¿ya? Y activar receptores de serotonina que están en la misma neurona que las libera. ¿Ya? Y por otro lado, el exceso también es recapturado en este caso por un transportador que se llama el CERT. ¿Ya? En el caso de la dopamina era el DAT, o sea, dopamina transporter. En este caso, serotonina transporter. Pero ¿qué pasa en este caso de la serotonina? ¿Ya? El receptor de dopamina que yo les mostré antes, hay de varios tipos, pero tienen dos funciones distintas. ¿Ya? Uno es aumentar cierta cascada intracelular que tiene que ver con receptores de AMP cíclico en ese caso, y el otro tipo de receptor las disminuye. ¿Ya? Son como los dos mecanismos que tiene de acción la dopamina. Pero en el caso de los receptores de serotonina, hay muchos tipos de receptores. ¿Ya? Y cada uno de estos receptores va a generar un efecto distinto adentro de la célula. ¿Ya? Se fijan acá, algunos disminuyen los niveles de AMP cíclico, otros aumenta otras moléculas que son el IP3, el diacilglicerol, por ejemplo. Y todo lo que esté ocurriendo al activar cualquiera de estos distintos va a generar una función distinta en las células donde está llegando el receptor. Entonces, en distintas partes del cerebro van a tener distintos tipos de receptores de serotonina y aunque sea la misma serotonina la que se está liberando, va a actuar sobre un receptor de estos tipos distintos. Entonces, los efectos que va a tener una droga
que se va a unir a estos receptores de serotonina pueden ser muy variables debido a la gran variedad de receptores de serotonina que existen. Por ejemplo, hay una droga, la psilocibina, ¿ya?, que la contienen algunos hongos, ya que son alucinógenos. Esta droga es una de las que actúa sobre los receptores de serotonina, ¿ya? Y otra droga también es el LSD, ¿ya? El LSD también actúa sobre los receptores de serotonina. Ahora, en este caso, el LSD tiene una mayor afinidad, ¿ya?, o una afinidad diferente, se podría decir, por estos receptores, que además de activar el receptor, va a generar un cambio en otros receptores que pueden estar acoplados al funcionamiento del receptor de serotonina. En general, los receptores que tienen la forma de los receptores de serotonina, ¿ya?, forman dímeros, ¿ya?, con otro tipo de receptores. Entonces, la función no es solo lo que está ocurriendo al activar ese receptor, sino que también se acopla a otras vías teniendo otras funciones distintas, ¿ya? Y en este caso de esta droga, tiene, al generar estos cambios en dos proteínas, ¿ya?, por activar una, va a generar efectos distintos, además de que se va a unir a distintos tipos de receptores, con distinta afinidad, obviamente. ¿Ya? Ahí se me quedó un cuadradito. Bueno, esto es un poco distinto a lo que veíamos respecto a las drogas que tenían que ver con dopamina o con serotonina, pero en este caso, ya, les voy a hablar primero de un área del cerebro que es la corteza prefrontal, ¿ya? La corteza prefrontal es un área que está encargada de controlar ciertas funciones de nuestro comportamiento, ¿ya? En general, se encarga de todo lo que tiene que ver con la planificación, la memoria de trabajo, por ejemplo, el monitoreo, ¿ya? Pero una parte muy importante es que se encarga de la inhibición de las conductas, ¿ya? ¿Cómo hace eso? Porque tiene neuronas, ¿ya?, que son inhibitorias, que van a inhibir otras regiones del cerebro, ¿ya? Y esa señalización inhibitoria va a ser a través de otro tipo de receptores, que son los receptores GABA, ¿ya? Hay muchos tipos de receptores en el cerebro, si se fijan, como hay muchos tipos de neuronas y hay muchos tipos de neurotransmisores también, hay muchas funciones. Si uno se pone a estudiar todos los neurotransmisores y los tipos de receptores que existen para cada uno, ¿ya? En este caso, los receptores GABA están relacionados con inhibición, ¿ya? Y en este caso, a nivel global, la activación específicamente de esta vía va a generar que se activen estas neuronas que van a inhibir otras áreas del cerebro, controlando nuestra conducta. ¿Qué pasa con el etanol? ¿Ya?, que es el alcohol, principalmente que la gente consume en general en las bebidas alcohólicas. Ese etanol tiene un sitio de unión en el receptor GABA, ¿ya? Y lo que hace al unirse en ese sitio es que inhibe la función del receptor GABA. Y como está inhibiendo este receptor que está participando en una vía inhibitoria, es como que inhibe la inhibición, ¿ya? Entonces, ya no va a existir esta inhibición de conductas al activarse
o sea, al inhibirse el receptor de GABA en este caso, y eso va a hacer que no podamos controlar muchas veces la conducta cuando se encuentran bajo el efecto del alcohol. ¿Ya? Ese es uno de los tantos efectos que produce el etanol, porque si nos vamos a nivel sistémico, van a tener variados efectos dependiendo de la región del cuerpo donde esté siendo afectada, sobre todo el efecto que produce como deshidratación. ¿Ya? Pero a nivel cerebral, ese es el efecto o el sitio de acción que tendría el etanol y que induce que se produzcan el comportamiento que pueden tener las personas. Ahora, si lo piensan, pueden haber efectos súper complejos, pensando en que si hay personas que consumen distintos tipos de drogas y además alcohol, al mezclar todo eso, el efecto puede ser complejo y, y si para algunas personas pueden haber efectos que sean como eh, agradables, para otras personas puede ser todo lo contrario. Incluso pueden ser muy perjudiciales para el funcionamiento del cerebro. Pero todo depende de la cantidad del consumo y cómo y, y, y- y la frecuencia más que nada. ¿Ya? Es como eso, la forma en cómo van afectando. ¿Ya? Porque para todo nosotros tenemos receptores. ¿Ya? Y son para las moléculas que nosotros mismos producimos y que permiten el funcionamiento normal de nuestro cerebro. Pero todas las sustancias que nosotros obtenemos desde el exterior, ¿ya? Van a actuar sobre estos receptores y van a modificar la función normal que nosotros tenemos en nuestro organismo, en este caso en el cerebro. Y aquí les muestro de la, otro mecanismo de señalización, ¿ya? Que está dado por otras moléculas que se llaman los endocannabinoides. ¿Ya? Los endocannabinoides son moléculas que producimos nosotros, ¿ya? Por ejemplo, está la anandamida o el 2-AG, son los más comunes o los más estudiados, ¿ya? Que son moléculas, son lípidos que son producidos en la neurona, en este caso es una señalización retrógrada, se dice, ¿ya? Porque va desde la neurona postsináptica hacia la presináptica, ¿ya? ¿Y cómo se induce? Porque la neurona presináptica libera el neurotransmisor, activa los receptores y esta activación de receptor va a inducir que se generen estos lípidos que van a difundir hacia la neurona presináptica y van a activar sus receptores que se encuentran en ella. ¿Para qué? ¿Por qué está ocurriendo esta señalización retrógrada en este caso? Porque la activación de estos receptores lo que hace es controlar cuánto neurotransmisor se está liberando. Entonces la función de estos endocannabinoides es súper importante en nuestro cerebro, ¿ya? Porque controla cuánto neurotransmisor, puede ser un neurotransmisor excitatorio o inhibitorio, se esté liberando, ¿ya? O sea, esto va a controlar si se libera más o menos de estos neurotransmisores, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que hay ciertas plantas, por ejemplo, ¿ya? La cannabis sativa, por ejemplo, la marihuana conocida comúnmente, contiene varias moléculas que son capaces de activar con distinta afinidad estos tipos de receptores, ¿ya? Son los CB1, hay CB1 y CB2. Y una de las moléculas es el THC, ¿ya? Pero al activar estos receptores, lo que está haciendo es inhibir la liberación de los neurotransmisores, ¿ya? Eso es lo único que se podría decir que está haciendo. Pero todo depende de qué parte del cerebro esté afectando. O sea, si se imaginan,
tantas conexiones de neuronas que existen en el cerebro y tantas sinapsis que son controladas por este mecanismo de los endocannabinoides, que si uno afecta a distintas regiones que están implicadas en distintas funciones de nuestra conducta, va a generar un efecto distinto, ¿ya? Y algunas cosas que se han visto, por ejemplo, en la corteza prefrontal, ¿ya? Por un lado disminuye la liberación de GABA, ¿ya? Y aumenta las subunidades de ciertos receptores de glutamato, ¿ya? Entonces, eso va a hacer que cambie toda la función de esta señalización sináptica que está ocurriendo a este nivel, ¿ya? Acá produce otros efectos, ¿ya? Aquí activa, por ejemplo, disminuye la activación de neuronas dopaminérgicas, ¿ya? Pero también, dependiendo, como les decía, de la frecuencia del consumo, también puede generar otros efectos que son más a largo plazo, por ejemplo, que aumenta la densidad de las neuronas dopaminérgicas, ¿ya? Entonces, los efectos uno no los puede definir como algo que diga va a consumir tal droga y le va a producir tal cosa a esa persona. No es así, ¿ya? Todo depende, por un lado, de cómo sean las conexiones neuronales que tiene la persona. Si bien todas tienen las mismas regiones cerebrales y están conectadas de la misma manera, hay conexiones que se generan de acuerdo al aprendizaje que uno tiene, ¿ya? O sea, todo lo que uno va aprendiendo desde que es chico y a medida que va creciendo, va generando distintas conexiones entre las neuronas, ¿ya? Aparte de las conexiones normales que permiten el funcionamiento normal del cuerpo, y que eso va generando un patrón que indica cuál es la conducta, el comportamiento de cierta persona frente a ciertas situaciones, ¿ya? Ahora, por eso mismo, cualquiera sea el tipo de droga que pueda consumir la persona, los efectos pueden ser similares si uno compara dos personas consumiendo la misma droga, o puede ser distinto, ¿ya? Todo esto depende solo de cómo estén conectadas las neuronas, ¿ya? Y del grado de aprendizaje que tienen, o de, en este, en, la palabra que se ocupa para hablar de esto es la plasticidad sináptica, ¿ya? Ya que estas neuronas se pueden conectar de distintas maneras con otras, ¿ya? Dependiendo de la experiencia que vaya teniendo la persona, ¿ya? Y eso es lo que va generando de algún modo la memoria, ¿ya? O distintos tipos de memoria. Hay las memorias, uno las puede clasificar en memorias de trabajo, memoria espacial, por ejemplo. Y todas estas se van generando por conexiones adicionales que tienen estas neuronas al funcionamiento normal. Entonces esas conexiones son las que provocan que, al hacer ingresar una droga que viene desde afuera, o sea, exógena, va a generar un efecto distinto en ciertas personas, o puede ser un poco similar en ciertas características, todo dependiendo como les decía, de la experiencia de la persona. Y bueno, hasta aquí los dejo. Lamento no poder explicarle todo esto bien con tanto detalle, y todo lo que vimos en el transcurso de los talleres, pero era para que tuvieran una visión general de conceptos biológicos que son importantes y que van a necesitar cuando ingresen a la universidad, sobre todo cuando van a estudiar carreras relacionadas con el área de la salud, ¿ya? Ahí siempre van a ver todas estas cosas relacionadas con el funcionamiento de nuestro cuerpo y cómo moléculas exógenas, que pueden ser alimentos o pueden ser otras sustancias que consumimos, ¿ya? Las mismas medicinas que toman muchas personas para ciertas enfermedades, cómo están afectando nuestro organismo, ¿ya? Para eso tienen
que aprender cómo funciona nuestro organismo. Y ese era el objetivo de estos talleres, ¿ya? Entonces les doy las gracias por haber asistido a los talleres, ¿ya? Y espero que les sean de utilidad para lo que viene ahora de aquí en adelante, ¿ya? Entonces les deseo mucha suerte y ojalá puedan estudiar lo que ustedes quieren.